Muchas gracias. Bueno, voy a empezar. Creo que voy a cambiar un poquito el ritmo. Lo que les voy a contar yo es realmente una historia. Y es una historia donde yo soy el personaje central y lleva esta idea de 24 ideas que laten. Entonces, lo primero es que les tengo que confesar que soy. Entonces, sí soy uno de ellos. Efectivamente, soy un geek o un nerd, como lo quieran ver. Afortunadamente ahora nos hemos vuelto populares, entonces es fácil de describirnos. Eso quiere decir que, por ejemplo, entiendo frases como esta, que es una compactificación de una cuerda heterótica SO32 en espacios de Calabi-Yau, y como la de abajo también. Sin embargo, bueno, me dedico a ver estructuras de materia oscura, cómo es la geometría del espacio y el tiempo, hoyos negros, cómo son los elementos microscópicos que forman a la materia. Sin embargo, ¿me oyen? Sin embargo, hoy no les voy a platicar nada de eso. De lo que va a tratar es más bien de 24, cómo llegamos a esta idea de 24 y algunos proyectos en el camino. Sobre todo lo que nos hemos planteado es que existe este problema que llamamos el problema y que necesitamos soluciones sustentables para ese problema. Y lo que les quiero lo que los quiero convencer es de que existen soluciones pensadas a estos problemas. Y la gran duda es, bueno, primero, ¿a qué problema? Entonces, muchos les han dicho que para solucionar el calentamiento global no deben de volar, deben de tomar el tren, mejor coman vegetales, no coman carne de vaca, bla, 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 bla. No es realmente lo que yo les quiero contar. Lo que yo les quiero decir es, lo primero es que ser sustentable no es lo mismo a ser medioambientalista. Y aquí hay una clara e importante diferencia. Para mí, la definición que más me gusta de sustentabilidad es aquella que nos procura un balance. Y es un balance entre el círculo que conforma la sociedad, el círculo de la economía y las finanzas y el círculo del medio ambiente. Y es realmente el estar en equidad en estos tres círculos que llegamos a ser sustentables. Conforme vayamos avanzando, les voy a platicar de ejemplos que cumplen y que no cumplen este tipo de balance. Pero no nada más eso, sino que para encontrar este balance es importante realmente la creatividad y la innovación. Y es aquí donde 24 va a jugar una idea importante. Es aquí donde los jóvenes tienen algo que decir. También la ciencia y tecnología son claves para encontrar este balance. Porque el balance puede ser muy complejo. Entonces, este balance evoluciona en el tiempo y nos lleva a esta idea del desarrollo sustentable. Y lo podemos pensar como una nueva y mejor calidad de vida, un nuevo estilo de vida. Entonces, pues les voy a platicar un poco cómo ha sido mi experiencia en esta idea de lo sustentable y así vamos a ir construyendo este cuento de 24. Entonces, para mí todo empezó con una familia que nos gustaba mucho ir de campamentos cuando era chiquito. En general me inculcaron mucho sobre la ciencia, entonces esa fue mi niñez. Después pues fui creciendo y entendí que claramente lo importante era la tecnología, entonces las computadoras eran en ese momento el boom, eran los 80s, 90s, era cuando todo el mundo empezaba a tener una computadora personal. Y bueno, seguí creciendo. Y me vendieron muy bien el camino que en general tenemos en este país, que es que dime qué coche te llamas y entonces te respeto o no te respeto. Entonces yo crecí con esta idea de que el coche era lo máximo, lo importante realmente era eso. Y bueno, así pasé aquí mis estudios de licenciatura y después me fui a hacer estudios de posgrado en Inglaterra y llegué a un pueblito donde las cosas eran muy diferentes y la mayoría de la gente se movía en bicicleta. Y además la gente no tenía excusas para hacerlo con condiciones muy adversas, ¿no? Nieve, lluvia muy frecuente, por cierto, y la gente simplemente lo hacía y era muy, muy, muy agradable saber que todo te quedaba 5 minutos en bicicleta. Después viajé mucho y me di cuenta de que por el mundo también había muchas formas de viajar.
Ese fue mi primer acercamiento con esta idea de la movilidad sustentable. Encontré, por ejemplo, en Mongolia, que la gente viaja muy bien a caballo y se sigue utilizando ese principio. En el sureste asiático, la gente vive sobre ríos, tiene casas sobre ríos, tiene mercados sobre ríos, y uno empieza a aprender que hay muchas veces soluciones locales a problemas locales, pero también soluciones globales a problemas globales. Y después decidí comprarme a Gualeguaychú. Gualeguaychú significa aguas calmas en guaraní. Es un barco de 9 metros más o menos. Y ahí aprendí mucho más de lo que era la sustentabilidad, la vida sustentable. Por ejemplo, se movía por la fuerza del viento, sobre todo, aunque muchas veces tenía que hacer uso del motor, no había viento o porque las condiciones climatológicas me lo pedían. También aprendí a poner paneles solares y con esos podía correr mi computadora, podía tener comunicación con mi familia, subir cosas a Facebook. Aprendí a que no necesitaba realmente una barquita con motor para moverme de Gualeguaychú a la costa, sino lo podía hacer con un kayak. También tenía una bici que podía bajar a la costa y con ella moverme. Entonces empecé a ver que podía vivir justamente en este balance de los círculos y que no necesariamente era un medioambientalista. Y por ejemplo, aquí les doy un ejemplo en donde el vivir en un barco así no tiene nada que ver con ser medioambientalista. ¿Sabían ustedes que las pinturas más agresivas al medio ambiente son las pinturas que se ponen en los cascos de los barcos? Y bueno, esto es justamente para que no crezca vida animal en ellos y no se deterioren. Entonces estamos hablando de las pinturas más tóxicas en el mercado, se utilizan en los barcos. Aún así, el balance que yo tenía viviendo en Gualeguaychú era muy superior al que tenía en tierra firme. Aprendí mucho del ecosistema. No sé si ustedes sepan, pero el Mar de Cortés es conocido como el acuario del mundo porque tiene el mayor número de mamíferos marinos, de especies de mamíferos marinos en el planeta. Y bueno, incluso aprendí nuevas señaléticas en términos de sustentabilidad. Después regresé a la Ciudad de México, caí en depresión por varios meses. Afortunadamente conocí a mi esposa y ella me sacó de esa depresión. Sobre todo yo había dejado la Ciudad de México más o menos 10 años antes, en los 90s, principios de los 2000s, y regresé una década después y vi claramente que este era el patrón, ¿no? Sin embargo, después me mudé aquí a León, Guanajuato, y encontré que el patrón no era muy diferente. Sin embargo, yo ya venía con una costumbre de vida sustentable y me preguntaba, bueno, ¿y dónde queda este nuevo urbanismo del que me hablan en Google y en otros foros? Y en esa búsqueda es que ahora estoy con ustedes compartiendo la idea y compartiendo este programa que es 24. Entonces me acerqué a la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato con Shafia. Me cataloga como uno de los rebeldes y ahí empezamos a construir algunas ideas. Les voy a platicar de algunas. Una es sobre movilidad. Sabemos que casi el 40% de la movilidad en la Universidad de Guanajuato es en coche privado, poco es el compartido o taxis. El transporte, eso es más o menos un 15% más que la media nacional. El transporte público, estamos hablando del 40%, eso es menos que la media nacional. Caminando también es menos que la media nacional y motocicleta y bicicleta más o menos está en la media nacional. Entonces, claramente, vamos a ver, somos una elite, esta universidad, y se plantea el utilizar el coche como medio de transporte. Sabemos que espacialmente es imposible. Si todos queremos llegar a un lugar en coche, es imposible. Geométricamente no se puede. ¿Ok? Entonces, claramente tenemos que buscar alternativas y vamos a hablar de alguna de ellas. Sabemos que es la fuente principal de emisiones a la atmósfera, 75% de las fuentes principales de ruido. El consumo de petróleo, como ustedes bien saben, es un problema. Accidentes y la salud que conlleva el utilizar el coche es muy grande. Y los costos
como medio de transporte son altos y la inversión en infraestructura es de las que más lentamente se recupera. En la Universidad de Guanajuato, el 70% de los accidentes laborales son en los traslados. Y muchos medios han citado que es la primera causa de muerte en gente joven en el país. Veamos cómo estamos situados en el mundo. Si ponemos número de personas por coche, el mundo tiene alrededor de 120 personas por coche. Estados Unidos, que es el que ha vendido la idea del coche como la independencia, tiene 1.3 personas por automóvil. Economías similares a las de Estados Unidos, que tienen una vida en general, una movilidad más sustentable, estamos hablando de que tienen al promedio 50 personas por vehículo. Guanajuato, si ustedes hacen la cuenta, estamos alrededor de 4.2. Es decir, estamos muy cercano al sueño gringo. No nada más eso, la tasa de natalidad del coche es mucho más alta, es del 10%, sin embargo la de seres humanos en el país es de 1.2. ¿Cuál ha sido la solución mexicana? Construir segundos pisos. Pero bien lo dice un urbanista americano llamado Mumford, eso es como darle pantalones más grandes a los obesos. No van a resolver el problema. Crea simplemente lo que se conoce como tráfico inducido y a partir de 6 meses, un año, vuelven a tener el mismo problema. Entonces les voy a platicar aquí de una solución y que es ideal justamente para distancias menores a 5 kilómetros. Y por ejemplo en Canadá el 80% de los traslados son menos de 5 kilómetros. Se sabe que la bicicleta es más rápida que el coche en esa distancia. En promedio esto es una realidad. No nada más eso, geométricamente, vean, si tienen a 60 personas en bicicleta ocupan el lado izquierdo de espacio, en coches ni siquiera se ve qué tanto ocupan y en transporte público masivo, que también es importante tenerlo y tenerlo funcionando bien, ocupan incluso menor espacio que la bicicleta. ¿Cuál es el potencial? En la Universidad de Guanajuato, por la encuesta que levantamos, sabemos que al menos o alrededor de un 30% de nuestra población vive a menos de 5 kilómetros de distancia. Entonces eso quiere decir que podríamos tener alrededor de 30% en potencia utilizando la bicicleta. Esto es, estaríamos al nivel de los lugares más civilizados en uso de bicicleta, como lo son Holanda o Dinamarca. Sin embargo, el grave conflicto del uso de la bicicleta en este país es la percepción. ¿Y por qué? Porque se sabe que hay aspectos peyorativos por el uso de la bicicleta. Bien hablamos de pueblos bicicleteros, como pueblos menos avanzados. Bien vemos que la bicicleta está asociada con hombres y en general de bajos recursos. Y es algo que debemos de cambiar. Sin embargo, la duda es cómo lo hacemos. Y es ahí donde entra este círculo, el tercer círculo que es la sociedad, y esta comunicación de ideas, esta comunicación de la ciencia para resolver un problema que es el problema de la sustentabilidad, de la movilidad sustentable. Y ahí es donde entra esta idea de 24. Bueno, si no van a andar en bicicleta, al menos les pido que recuerden esto. Esta es la manera en la que señalizamos si vamos a dar vuelta a la izquierda, derecha, si nos vamos a parar. Y también les pido que nos den 1,5 metros de distancia porque es importante para nuestra supervivencia. Otro ejemplo en el que me he enfocado en estos años en la Universidad de Guanajuato ha sido sobre la energía. La división donde trabajo es la división de Ciencias e Ingenierías en la zona del Campestre, en León, Guanajuato. Tenemos un alto consumo eléctrico y ya había una propuesta existente, que es una propuesta que hay en toda la universidad, sobre una campaña de ahorro. Y una gran duda que me surgió a mí, ¿existen alternativas a esta propuesta o esquemas complementarios a la misma? Y sabemos que existen maneras alternativas o más limpias de producir energía, y como la forma eólica o solar. Y entonces lo que se me ocurrió fue pensar que todos los investigadores que estamos ahí, que estamos aquí modelando el universo con materia obscura y materia visible, necesitamos de computadoras y de todos los periféricos que esto conlleva, que utilizan bastante energía eléctrica. Y todos estos periféricos y estas computadoras las compramos de nuestros proyectos de investigación. Aún así, también podemos adquirir fuentes de protección, como lo son los no breaks. Y la gran duda era, ¿podríamos
utilizar estos mismos proyectos de investigación para generar energía eléctrica. Entonces, ¿por qué no generar fuentes de poder, una especie de no breaks ficticios, para nuestros sistemas de cómputo? Entonces, algunos investigadores se sumaron a esta propuesta y en la fase experimental hemos logrado colocar 16 paneles ya de 250 watts. Ha sido realmente con el aporte directo de investigadores. Y estamos produciendo ahora sí alrededor de 600 kilowatts al mes, que eso es más o menos el 3% del consumo que tenemos. Ahora, lo interesante de este proyecto es que es escalable, ¿no? La energía solar no es que uno ponga una sola planta, sino la puede ir creciendo. Y existen proyectos con estudiantes de verano, donde pudimos estudiar las estructuras que teníamos en la división y ver cuántos paneles podríamos colocar para generar el consumo que necesitamos, quizá no para ser autosostenibles, pero sí para tener una producción más limpia. Ahora, es impactante saber que Alemania e Inglaterra son líderes en captación de energía solar mediante paneles solares para uso doméstico e industrial, y México está muy por debajo, aunque por la latitud en la que estamos merece tener mucho más potencial. Y bueno, el grave problema del proyecto es que ha sido difícil convencer a los investigadores de esta propuesta. Prefieren seguir comprando iPads en lugar de aportar para uno de estos paneles solares, y es aquí otra vez donde esperamos que 24, o sea, este esquema que propague estas ideas hacia el resto de la comunidad para que la misma comunidad ejerza presión sobre los científicos. Y bueno, finalmente, ya para acabar, quiero contarles un poquito de cómo surge esta idea de 24. Empezó como un proyecto de estudiantes de servicio social que se acercaron y me dijeron: quiero hacer un proyecto. Yo les dije, bueno, ya tienes algo en mente. Me contaron de ciertas ideas que tenían en la cabeza. Hubo un poquito de debate y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer un evento con un formato rápido, un formato dinámico, un formato diferente. Sin embargo, en sus primeros 6 meses de vida estuvo a punto de sucumbir ante la tormenta, porque los estudiantes no trabajaron mucho. Esa fue la realidad. Sin embargo, creo que varios de nosotros creímos en el proyecto. Su fundador, Irving, creyó en el proyecto y se comprometió fuertemente al mismo. Entonces, lo que hizo fue conseguir un nuevo equipo. Aquí hay una foto parcial porque creo que nunca se han juntado todos con una cámara. Y entonces, él es Irving, es parte de su equipo. Decidieron construir este evento, y con la idea justamente de permitirnos esta comunicación entre los que sabemos un poquito más en materia de sustentabilidad o tenemos idea, y el resto de la ciudadanía. Y bueno, lo que quiero es que justamente ustedes se conviertan en Irving. Ese es el propósito de este evento, que ustedes sean después los que lleven esto a alguien más y que esto se convierta realmente en una bola de nieve o una avalancha de nieve. ¿Ok? Y bueno, con esto nada más me despido. Muchas gracias.